Hola a todos, todas y todos, aquí en Salas con la decimocuarta parte de Final Fantasy XII. Estamos aquí, que acabamos de volver a... ¿cómo se llama este sitio? No encuentro, Bullerba. Muy bien, no hemos subido ni mucho nivel, ni mierdas, así que... vamos a ir directos a la historia, porque no creo que podamos con el monstruo este que aún tenemos que cazar. ¿Dónde está la salida? Vale, muy bien, ahí está la salida. También estamos pobres de dinero y tal. Pero bueno, habíamos conseguido... estaban ya Ashe y Penelo. Vale, lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando Van y Batch subieran al 13... coger a Fran, porque Fran también estará a punto de subir, digo yo. Sí, Fran también está a punto. Vale. Coger a Fran y cambiarla por Penelo. Es más, ahora podemos... sí, puedo hacer dos grupos. Qué bien. Cuando todo un grupo suba un nivel, cambio por el otro. Y ya está. Por aquí. Su excelencia nos ha dado instrucciones de que os dejemos pasar. ¿Estáis preparados? Acompañadme, por favor. Mi única pregunta es ¿cómo ves con ese casco? Porque si al final le tapan los ojos. No sé, es algo extraño. Nos hemos escapado de la prisión y hemos tratado a un juez, es verdad, el juez de los cojones. When Vossler learned my father had been killed the night of the treaty signing, he returned to Ravenastre, there to aid my escape. There was still time before Vayne's reach extended too far. We thought that you could protect me. However, when I then made the announcement that you had taken your own life, I must have seemed a model citizen of the Empire. The announcement, you see, was Vayne's suggestion. Of course, at the time I was reluctant, but I could not perceive his reasons. Now it is clear he meant to drive a wedge between us. Halim, we are past all this. Busherba must stand with us. We can stop Vayne. I once knew a girl whose only wish was to be carried in her uncle's arms. Your Majesty is a woman grown now. Then Busherba will aid me. Suppose for a moment you were to defeat Vayne. What then? You cannot simply rebuild your kingdom with the only proof of your birthright stolen. Without that, the Grand Kiltia Sanbra Omises cannot and will not recognize your Majesty as the rightful heir. Entonces hay que recuperar la mallicita. You may yet be a princess, but without proof of your identity, you are powerless. You will remain with me. We do nothing till the time is right. I cannot just wait. Then what does your Majesty propose we do? Uncle Halim. Incidentally, what is the going rate for rescuing princesses these days? Puta madre. Food would be a start. The good stuff, mind you. This can be arranged, though it will take some time. Time enough for a bath, I hope. Dirty business, you know. Best bring a change of clothes, too. Puto Alcier. Por cierto, ¿cómo se paga el rescate de una princesa? Hijo de puta. What are you doing? This is Balthier's ship. I'm going to retrieve the Dawn Shard. It's the proof that I need. I know where it's hidden. I'll return his airship later. Are you crazy? This is something that I have to do. Not only for myself, but for all those who have fallen. I will not be made to hide. I'll fight alone if I must. You still have Bosch, right? Besides, you can't just go around stealing people's ships. What are you trying to do?
I'm trying to concentrate. That's quite enough, Your Majesty. What do you think? A bit over the top? In my line of work, you never know when something like this might come in handy. I'm trying to concentrate. No pillaba nada, pero puto García. I'm leaving you with the Marquis. You can't. Trust me, you're better off staying here. Suppose you kidnapped me instead. You're a sky pirate, aren't you? Then steal me. Is that so much to ask? What do you have that I would want? The Dynast King's treasure. The Dawn Shard is but one of the riches that lie waiting in King Wraithwall's tomb. King Wraithwall, you say? Kidnapping royalty is a serious offense. It won't do much to lower the bounty on your head. How much is the price on your head these days, I wonder? Allow me to escort you in Vossla's place. Will you be joining us? What? Are you kidding? I don't want to stick around this place. Then I'm coming too. Canelo? Don't leave me here. Of course not. Then it's settled. We should leave before the Marquis realizes she's missing, like proper kidnappers. Como buenos secuestradores. Estoy grabando. Sí. Arcadis, capital imperial, imperio de Arcadia. Nosotros no estamos aquí. Es una torre muy poco asimétrica, no me gusta. Pero muy poco, no, muy asimétrica. Es muy poco simétrica o muy asimétrica. La verdad es que los jueces imponen un poco, solo un poquito. Y después cuando ya ves las hostias que reparten, pues imponen aún más. Dr. Sid, does this set Draclaw? I have confirmed he receives funds from Lord Vayne. His agency in the fall of Nabudis is also certain. Yet, with Judge Zekt, who led the assault, missing, the truth remains difficult to ascertain. The long, cold years have clouded my eyes. I cannot see my own son's heart. My lord. This illness will claim me. So then, who is to be my successor? The Senate fears the capable Peregrine Vayne. They prefer a young fledgling emperor. Gabranth, once in the past I laid siege to your homeland. The Republic of Landis is long since gone. My allegiance lies wholly with the Empire. ¿Este es un agente doble o algo así? But what of your brother? He did not accept us as you did. He fled to Dalmasca. Did you never think to follow him? I follow his every move. He is an enemy of the Empire. He will be cut down. So you would kill even your own brother for the Empire. Be that as it may, Gabranth, your ruthlessness is not without merit. But it must not become this way with Larsa. You must ensure that it does not. So then you ask me to be his sword, to strike where he might not. Rather be his shield. Gabranth, keep your close watch on Vayne. His is the keenest blade of all. My lord. Do this for me, Gabranth. I could not bear to see my sons
war with each other again. Vale, ya. Porque sí, ahora supongo que habrá otra cinemática. Estoy siendo un Final Fantasy, al fin y al cabo. ¿Veis? Desierto de Dalmasca Oeste. ¿Tiene un sistema de camuflaje? Wow. Pero supongo que no se puede mover. It's tough being popular. Wouldn't want any admirers dropping in while we're away. Well now, that's as far as she goes. We'll be in yacht from here onwards. Across the sand sea, to the Valley of the Dead, and to King Wraithwall's tomb below. El Valle de los Muertos. Me gusta cómo suena y tal. Skystones don't work at all. That's why we gotta hoof it the rest of the way, you see? Happy you get to teach me something for a change? Well, if you want to be a sky pirate, you gotta know your... Hey, what do you mean for a change? Come on. At least we thought to bring entertainment. Says who? You want to see what they think about it? I wouldn't be so confident. Qué monos. Está claro que a Van le gusta esta Penelo. Muy bien, pues estamos aquí. Vamos a comprar y guardar y miras de esas. Antes de nada voy a aprovechar para comentar un poco qué es lo que ha sucedido. Hace un calor de morirse, ¿verdad? Si hay algo que necesite, estoy para servirle. Bastón de roble. No tiene armas mejores, ¿no? Bueno, sí, el sable de hierro es bastante bueno para la princesa esta de los joyones. No me sale ahora el nombre. No, siguen teniendo las mismas armas. Vale. Si vas para el oeste, ten cuidado. En las arenas de XII viven unos humanoides de los más salvajes. Presta atención al tiempo, ¿eh? Cuando hace el sol, vienen los entes. No quisiera perder un cliente más. Bueno, pues parece ser, por lo que he entendido, que... ¿Cómo se llama? Vayne está haciendo triquiñuelas para hacerse con el control del imperio. Claro, y eso al imperio no le interesa porque prefieren un emperador, como había dicho el que creo que era el actual emperador, prefieren un emperador joven e influenciable, al que se le pueda manipular, básicamente. ¿Por qué? Porque así los que de verdad están al mando siguen gobernando. En plan, desde las sombras. Arenas de Ogulgensa. Agua. Un mar. Ah, pues quizás el primer mar que ve Van. ¿Es un mar de arena? ¿Es un mar de arena o qué cojones? So, where exactly is Wraithwall's tomb? Far to the west. We must first cross the Yogir Yensa, and beyond that the Nam Yensa, before we reach the tomb. An expanse of desert larger still than all of Dalmasca. We must pace ourselves. If you grow tired, we stop and take rest. You don't have to worry about me. I'm tougher than I look. You are at that. Vale. ¿Para dónde tengo que ir exactamente? Vale, solo hay un camino. Bueno, pues eso. Que realmente los que gobiernan de verdad, que supongo que serán comerciantes y miras de esas, un tomate de estos, preferirán hacerlo desde las sombras. Y si tienen un emperador influenciable, a que puedan engañar, extorsionar y mierda de esas, manipular en general,
Pues mejor que mejor. Level up. La que tiene que subir es Fran. Fruto dulce. Vale. Y eso, lo parece ser que el me sale Galvarach. El Galvarach este es... Yo creo que es el... ¡Hijos de puta! ¡Ahora las ocultan! Creo que es el hermano de Barch. Lo cual quiere decir que Barch es hijo del emperador. Creo, no estoy seguro. Pero bueno. Más cosas. Bueno, poco más. La princesa Ashe, que no se quería quedar aquí esperando, y con razón. No se quería quedar esperando porque... No sé, a mí me parece normal que no se quisiera quedar esperando. Voy a meterle un piro a este. He bloqueado sin moverme. Otro uso de nivel. Ahí hay otra trampa explosiva, pero segurísimo. Lo que es aquí, en este sitio que no lleva a ningún lado. Así que ni lo voy a intentar. Tú no tienes magia negra. Pero quizás va a ser ahora el que cure. ¡Ole, ole! ¡Hola, hola, hola! Bien. Bien, antes de que se meta con Fran, porque a Fran le puede joder bastante. ¡Toma! Esos críticos buenos. Ya está. Buah, no voy por ahí ni de palo. Vale, ya vuelvo a tener todo el maná. Así que ahora seré yo el que cure. Como ahora, que me están partiendo la puta cara. Vale, fuera, fuera, fuera. Si te mueves, pues quizás... No.
Ya está, ya sube el nivel la... Combatientes, tú fuera, tú dentro. Ahora somos todo cuerpo a cuerpo y nadie tiene magia negra. Así que... Pero todos tenemos magia blanca, ¿no? ¡Ey! Tú también tienes magia negra, pedazo zorra. Vale, pues guay. Vale, ahora Van está casi a tope de magia, así que será el que cure. Hostia, pedazo paliza le ha pegado a ese. Van, ¿me vas a curar? No, tú no. Bueno, y también se va a curar a él. Vale, antes de cambiar de zona... Vale, pues el otro está a tomar por culo. Ahora cuando venga. Vale. Ahí está. Y te curas a ti también. Y ahora seguimos. ¿Cuánto le damos a todo esto? Vale. El siguiente punto guardado ya debería terminar. Esta parte. También me acabo de dar cuenta de que la misión, el encargo que teníamos Bullerva, lo he perdido. Bueno, lo podía hacer más tarde, pero bueno. A construct to draw oil from the ground. Abandoned many years now, it seems. Did Dalmaskans build this? No, the Rosarians. Their empire lies far to the west, ever at war with Arcadia. Heedless of the kingdoms caught in their midst. Dalmasca, Nabrodia, Landis. 'Tis the small craft's fate to watch the list of the galleons and pray for light winds. Vosla, why are you here? Imagine my surprise when upon my return to Bogerba, I find both you and the Lady Ashe have vanished. I thought you above consorting with sky pirates. Balthier is a man worthy of our trust, and it was the Lady Ashe's decision. I am content to lend my arm, as I could not when Rasla died, when her throne was taken. Never again. I will defend her this time. You walked the Knight's path. The Lady Ashe? We should leave this place. Let me guess. Sandstorm? Something far worse. La niebla. We leave at once. This is Urutan Yensa territory, and they are unfond of visitors. ¿Tenemos un aliado entonces? ¿Al Bolser o Bolser o como sea? ¿Qué es eso? Bueno. Ah, jinetes de peces, de arena. Bueno, que venga. 3 versus 20. Yo lo veo. Con el hechizo sombra. Con la sombra les vamos. Looks like we've attracted the wrong sort of attention. Let's quit this place while we still can. Move! Vossler! Have you found the means to restore Dalmasca? First, we must claim the Dawn Shard. It all begins with that. Bolser se ha unido al grupo. Bien. Ahora a correr como hijos de puta. Esperad un segundo. Vale. Era mi audio. Es que no oía nada. Van, por favor, una cura por aquí. Gracias.
Ah, me lo he lanzado. Bueno. Así ya de paso veo el nivel que tienen esos bichos. Estos bichos, los tomates estos. Y así sé pues lo mal que voy o lo bien que voy. ¡Ah, somos leales a rayo! Penelo, te vas a poner las putas botas entonces. No, esto es hielo y no hay. Joder, qué agilidad tiene el cabrón. No, no es por aquí. ¿Entonces por dónde es? Muy bien, Yonai, estoy ciego. Yo ahora regenero ya todo el maná, así que me voy a curar. No me gusta eso de que cuando lanzas un hechizo te pasas media hora sin hacer nada, pero claro, es que tenían que equilibrarlo de alguna forma. Vale, aquí es donde estábamos. Donde estábamos hablando y tal. Vamos a partirle la cara. Van, por favor. No. El hechizo sombra no, por favor. ¿Veis? Este cabrón se mete agilidad... ¿cómo se dice? Turbo. No, turbo no. Prisa. Le ha metido un letal. A ver. Por suerte, Penero es la que menos sufre. Una poción, la que he gastado durante el combate ese. Bien, worth. Vale, esta que parece que no lleva a ningún sitio, la voy a subir. Un boom. Mira, campeón, tú que eras débil. Quieto, quieto, quieto. Es piña. Fuera, 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 fuera. No es un boom. Es piña. Que tenga nombre propio no es bueno. Un mapa, bien. Bien. Pues vamos a ver qué había por aquí. Vale, si esto no lleva a ningún sitio. Como yo lo sospechaba. Vale, vamos a seguir. A ver si encontramos un punto de guardado ya. Dejamos en paz al pobre piña, que no nos ha hecho aún nada. Una trampa bomba, ahí tiene que haber algo interesante. Nada, simplemente es para que piquemos. $702 de vida tienen.
Que el pobre Penelo no mete una mierda. Ha metido 91, cuando ya todos metemos 100. A ver, el hacer está bien. Porque pensándolo un poco en frío tampoco es que meta tan poco. No, ya está. Ah, vale, son los tomates estos, vale, bien. Irónicamente estos son sencillos. Vamos a esperar que cure a Penelo. Y que ahora venga. Ya está, vale, pues vamos a seguir. De ahí. ...64 de experiencia, joder. Vale, ya voy a curarme un poco. Es que el hechizo cura es tan básico en los Final Fantasy. Pero es que es acojonante. Imaginad cuántas veces habría muerto o cuántas pociones habría gastado llegados a este momento sin cura. Hostia puta la que viene por ahí. Hace como un electro ahí. Y ha fallado el vocal, al parecer. El vocal no, el... ¿Cómo se dice? El mutis, joder. Hostia, que Penelo tiene 740 de vida, sea lo tonto, ¿eh? Es la que más vida tiene. Vamos a seguir. No me abrió ahí ni un cofre ni nada, ¿no? Joder, qué puto infierno va a ser este.
Fua. Vale. Pues al final de uno de estos áreas tiene que haber una zona de guardado. Al pasar por una de estas puertas. Así que voy a pasar por las 3. Y si no encuentro voy a ir por la de abajo. Así que ahora vamos a mirar arriba y si hay un punto guardado, pues guardo y seguimos después. Porque por suerte no se resetean los enemigos. Normal. Ah, pero esta es casita de magia. Y estas solo son 3. Perfecto. Cristal de tierra. Y dale con los cristales de tierra. Manda parte positiva. Cuando encontremos una tienda, me voy a vender toda esta mierda y me voy a volver a hacer rico. Espera un segundo. Vale, pues me voy para abajo. Ya no sé cuánto llevo grabando. Vale, llevo casi 40 minutos. Vale, pues quizá lo que hago es dejar de grabar. Y después yo sigo grabando. Básicamente para no tener que editar... el vídeo 2 veces. Es decir, primero una mitad y después la otra mitad. Ese tiene nombre propio. Se va a comer todo. Tiene un nombre en amarillo. Ay. Vamos a seguir. Vamos a por esos 2. Al fin y al cabo son experiencia. Y además creo que hay un cofre. Sí, hay un cofre. Toma. Worth. Ay. Bosler, este es el peor de los NPCs, la verdad. No cura, ni lanza pociones, ni mierda. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Aquí justamente. Así que... hasta aquí esta parte de Final Fantasy
12. No os olvidéis de darle a like, suscribiros, comentar, seguirnos en Twitter, @coney_salas, y de visitar nuestro blog, lelegiongamer.wordpress.com. Dicho esto, a cuidarse, chavales.